Aula Reflexiva, el podcast. Podcast de encuentro entre estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación. Bueno, un saludo para todos. Sean bienvenidos a este encuentro de Aula Reflexiva. Mi nombre es Jefferson Granada Robles. Yo soy licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y magíster en Educación. En este episodio vamos a tener un espacio en el que dialogaremos sobre los grandes desafíos de la educación contemporánea. Y para ello nos acompañan la maestra Jensi Díaz, que es licenciada en Matemáticas y magíster en Educación Matemática, con más de 10 años de experiencia. Y también nos acompaña la maestra Sonia Beltrán, licenciada en Lengua Castellana, Inglés y Francés, magíster en Docencia y apasionada por la filosofía educativa. Bueno, en este episodio vamos a abordar ideas contenidas en dos textos claves. El primero de ellos, la importancia de la filosofía en la educación del siglo XXI, de la autoría de Paytán et al. En el 2021, y la epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos en 2024, de la autoría Andrade y Rivera. Bueno, maestra Sonia, es un gusto saludarla. Hola, hola, les habla Sonia Beltrán. Un gusto estar aquí, feliz de compartir este espacio. Buenos días, aquí les habla Jensi. Gracias por la invitación. Siempre es importante generar estos diálogos entre disciplinas. Bueno, como ya lo dijo la maestra, esto va a ser un diálogo entre disciplinas. Recordemos que estamos en 3 áreas diferentes: matemáticas, filosofía y pues lengua castellana. Pero antes de entrar de lleno al tema, me voy a permitir hacer una breve introducción, teniendo en cuenta sobre todo la importancia de la filosofía en la educación y en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Sí, recordemos que la finalidad de la educación debe ser precisamente eso: desarrollar a los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo que les ayude a enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Pero vamos a dejar de lado el término alumno, que en la actualidad se usa bastante, aún a pesar de que se conoce que etimológicamente nos habla de alguien sin luz, que debe ser iluminado y sacado de la oscuridad de la ignorancia. Pero pues en términos actuales hablar de ignorancia pensaría yo que es algo muy, muy relativo, pues teniendo en cuenta toda la cantidad de información que se maneja a partir de los medios, de la tecnología, de las redes y de los demás momentos y espacios de la sociedad. Recordemos que este tema de la ignorancia fue resaltada por Platón en su mito de la caverna, en su alegoría de la caverna, donde habían unos hombres amarrados, encadenados, y simplemente veían algunas imágenes que se proyectaban frente a ellos al pasar enfrente del fuego. Hoy no podemos hablar de esta ignorancia, hoy no podemos hablar de esta ignorancia porque, pues, desde las diferentes áreas del conocimiento y desde las diferentes actividades económicas, sociales, académicas, políticas, pues la sociedad ha permeado todos los campos y ha iluminado, por decirlo de alguna manera, el conocimiento y el aprendizaje, mucho de ello empírico, otro tanto científico, técnico, tecnológico. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a la epistemología, recordemos que su importancia en la creación y el desarrollo de la cultura se ha visto prácticamente desde los orígenes de la humanidad. Siempre el ser humano ha tratado de buscar la verdad, ha tratado de explicar su origen, el origen de las cosas, el origen de las realidades, el origen, inclusive, ha tratado de explicar también el final o lo que hay después de la vida. Bueno, en este episodio entonces vamos a hablar de dos temas importantísimos: la filosofía de la educación en el siglo XXI y los desafíos epistemológicos que enfrenta la educación actual. Y hay algunas preguntas que se nos plantean. Por ejemplo, ¿por qué es importante filosofar sobre la educación? ¿Cómo se construye el conocimiento en el aula? ¿O se transforma? ¿O se transmite solamente? ¿Qué retos enfrentamos como docentes de las diferentes áreas? Hoy en día se habla bastante de la transversalidad en las áreas, sobre todo pues en la educación básica, ya sea primaria, secundaria, e inclusive muchas carreras universitarias. Bueno, y a partir de ahora entonces comencemos con el primer tema que corresponde a la filosofía de la educación. Maestra Sonia, ¿por qué consideras que sigue siendo relevante en pleno siglo XXI este tema como la filosofía de la educación? Bueno, queridos oyentes de Aula Reflexiva, como dice el artículo que revisamos, Importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI, no se les olvide la autoría de Paytán. La filosofía de la educación no es un lujo académico, sino una necesidad crítica. En tiempos de transformación tecnológica y social como la que vivimos actualmente, necesitamos reflexionar constantemente sobre el para qué y el cómo educamos. Como mencionan estos autores, la filosofía permite replantear el sentido de la educación en un mundo cambiante y evitar su instrumentalización puramente técnica. Esta disciplina ha sido una herramienta fundamental en la comprensión del acto educativo, guiando el ejercicio docente hacia una práctica crítica e innovadora basada en el análisis del sentido pedagógico. Además, la filosofía de la educación no solo nos conecta con el pensamiento clásico, como el mito de la caverna de Platón, que ya nos mencionaba Jefferson,
sino que también nos invita a pensar la enseñanza como una acción ética, orientada al bien común y a la convivencia desde los valores. En mi caso, como docente de humanidades, esta mirada me resulta esencial para no reducir mi rol al de simplemente una transmisora de contenidos, sino asumirme como alguien que acompaña procesos de formación crítica, reflexiva y profundamente humana. Por otro lado, la epistemología, como rama de la teoría física, amplía aún más esta perspectiva, porque no solo se centra en qué se conoce, sino en cómo se organiza, transmite y aplica ese conocimiento en contextos sociales atravesados por lo político, lo económico y lo institucional. En este caso, ya me fui a autores como Andrade y Rivera 2024. Desde ahí adquiere sentido analizar mi práctica docente, también desde el lugar en el que estoy, entendiendo que no enseño en el vacío, sino entre una estructura compleja que influye en lo que se aprende y cómo se aprende. Totalmente de acuerdo. En matemáticas muchas veces nos enfocamos solo en el contenido, pero pues se nos olvida la dimensión humana. En este punto retomo lo que afirman Andrade y Rivera, que la epistemología fomenta una revisión constante de sus propios fundamentos y permite integrar distintos tipos de conocimiento, sensorial, lógico, intuitivo, lo que nos ayuda a desarrollar una visión más crítica y amplia del aprendizaje. Esto es fundamental en el aula de matemáticas, en donde el pensamiento divergente, la interpretación, el cuestionamiento ético y social deben siempre estar presentes. Incluso corrientes como el empirismo y el racionalismo, aunque son opuestas, pues nos ofrecen claves para enriquecer nuestras estrategias. Una desde la experiencia y otra desde el análisis lógico, como nos dicen Andrade y Rivera, lo cual se refleja en cómo planifico mis clases o propongo actividades que promuevan tanto la reflexión como la aplicación del conocimiento. ¿Por qué enseñar cierto tema? ¿Qué tipo de pensamiento quiero fomentar? Pues la filosofía nos ayuda a responder esas preguntas. Pero bueno, maestra Jensi, ahora desde tu experiencia, desde tu práctica docente, ¿qué ejemplo podrías compartirnos sobre este tema tan importante? Claro, cuando enseño álgebra, en lugar de solo resolver ecuaciones, propongo problemas que invitan a cuestionar los supuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de patrones, pregunto, ¿cómo sabemos que algo se repite? Eso abre la puerta a pensar en lo que consideramos verdadero o lógico, que es algo muy filosófico. Me quedo con algo que me interpela directamente como docente. La epistemología me ofrece herramientas para analizar críticamente el sistema educativo, para repensar los fines del currículo y sobre todo para fomentar una educación participativa, en donde el diálogo social esté presente en todas las políticas que regulan nuestras aulas. Todo eso no solo enriquece mi labor, sino que me recuerda que enseñar es una tarea profundamente política, situada y que nunca deja de construirse. Eso conecta perfecto con la epistemología. El segundo documento que revisamos, el de Andrade y Rivera de 2024, aborda justamente eso, la necesidad de revisar nuestras bases de conocimiento. La epistemología en educación nos invita a pensar cómo aprendemos y qué valor le damos al saber. Como estos autores mencionan, la epistemología, como rama de la filosofía, permite comprender el conocimiento como un fenómeno dinámico y complejo, lo que favorece una visión más integradora de la educación y ayuda a superar concepciones reduccionistas del aprendizaje. Esta disciplina brinda herramientas conceptuales para analizar críticamente el sistema educativo, convirtiéndose en un punto de partida clave para reflexionar y transformar el currículo. Asimismo, establece vínculos entre la construcción del conocimiento y la inclusión del diálogo social en la formulación de políticas educativas, promoviendo una educación dialógica y participativa. Claro, todo esto según Andrade y Rivera, 2024. Bueno, interesante estas expresiones, una educación dialógica y participativa. Maestra Sonia, y en ese sentido, ¿cuáles considera que son los principales desafíos epistemológicos en el aula? Uno de ellos es la fragmentación del conocimiento. La escuela muchas veces separa saberes como si fueran islas. La epistemología propone una mirada más integrada, más crítica y sobre todo contextualizada. Según nuestros primeros autores, Paitan et al. 2021, entre los desafíos actuales se encuentra la necesidad de superar un modelo educativo centrado únicamente en la instrucción, sin considerar los principios epistemológicos que sustentan el conocimiento. Además, como mencionan estos autores, la epistemología debe responder a los cambios estructurales de la ciencia y la tecnología, dejando atrás posturas conservadoras que frenan el desarrollo de la pedagogía. Esto es fundamental si queremos una educación verdaderamente transformadora. Y otro desafío es el pensamiento único. En muchas disciplinas se impone una sola forma de conocer, pero en el aula nos enfrentamos a diversidad cultural, social, incluso emocional. Necesitamos abrir el conocimiento a múltiples perspectivas, como señala Paitán. Hoy surgen distintas epistemologías como respuesta a necesidades sociales contemporáneas, lo cual exige una educación flexible, capaz de adaptarse y contribuir realmente al desarrollo humano. También debemos considerar los efectos de la pandemia, que evidenció carencias estructurales como el acceso limitado a tecnología y la deserción escolar, profundizando en desigualdades, según también nos indicaba Paitán.
La epistemología educativa debe ayudarnos a enfrentar estas realidades desde una base teórica sólida. Si bien, eso es muy cierto, maestras. Yo agregaría además que el desafío de educar no solamente debe recaer en los docentes, en los maestros, como también lo señala Paitán, las familias también deben asumir un rol formativo en valores como el amor y la justicia, entre muchos otros, complementando así la labor pedagógica, ¿sí? Solamente no quedarse con lo que se trabaja, lo que se comparte, lo que se transmite, lo que se adquiere en el aula, sino también desde casa, ir fortaleciendo a partir de estos valores todo el crecimiento y el conocimiento de los estudiantes. Principalmente pensaría yo que en la educación básica, en primaria, que es donde los estudiantes cuentan con mayor compañía de sus padres, de sus familias, pero pues también en secundaria, donde pues a pesar de todo, se necesita también la compañía de sus padres. Además, tengamos en cuenta que vivimos en un mundo saturado de información digital, ¿sí? De información que es bombardeada desde los diferentes medios, ya sea radio, televisión, principalmente en la actualidad de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación digitales. Y se hace urgente formar tanto a maestros, a docentes como a estudiantes para que gestionen críticamente toda esa información, toda esa saturación de información que se da por medio de los medios. Igualmente, los padres también deben tener la capacidad de guiar, de orientar y de acompañar a sus hijos, a los estudiantes en estos diferentes momentos y procesos en los que ellos enfrentan estos canales digitales, estos canales televisivos, estos canales de radio y de audio que igualmente a partir de la música, a partir de videos, de películas, se transmite también muchísima información. Exactamente. Por eso la epistemología en la educación nos invita a pensar cómo aprendemos y qué valor le damos al saber. Como refiere Andrade y Rivera, no podemos seguir enseñando de forma mecánica, debemos propiciar reflexiones profundas. Bueno, y entonces a partir de estas reflexiones, podríamos decir que tanto la filosofía como la epistemología pueden ayudar a formar estudiantes más críticos, pues teniendo todo este bombardeo de información que se tiene a partir de los diferentes medios y de las diferentes formas digitales y de redes sociales y demás, por donde se transmite y se comparte tanta información. Absolutamente. Nos permiten pasar de ser repetidores de contenidos a ser sujetos pensantes. Y como dice Paitán, la filosofía educativa permite replantear el sentido de la educación y evitar su instrumentalización puramente técnica. Y también nos desafían como docentes. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de construirlos con los estudiantes. Esa es una de las transformaciones más profundas que he vivido en mi práctica. En el aula de matemáticas he aprendido que el conocimiento no puede verse como una receta que simplemente se aplica. Debe ser explorado, cuestionado y adaptado al contexto de los estudiantes. Cuando mis estudiantes participan en la construcción del saber, se apropian más profundamente de lo aprendido. Esto me recuerda a una parte del documento donde se afirma que la epistemología crítica apuesta por una transformación en la forma de enseñar y aprender al reconocer que el conocimiento se construye socialmente y no puede reducirse a la transmisión unidireccional de contenidos. Esa idea ha cambiado mi manera de ver la enseñanza. Ya no me veo como una fuente única de conocimiento, sino como una guía que acompaña procesos, fomenta preguntas y valora la diversidad de formas de pensar. Ya acercándonos entonces al final de este episodio, surge una pregunta. Maestras, ¿qué aprendizajes nos llevamos de este curso sobre filosofía y epistemología de la educación? Como docente de humanidades en el Colegio Filarmónico Simón Bolívar CDB, estos textos me reafirman en la urgencia de hacer de mi práctica una experiencia crítica, ética y situada. Enseñar lengua, literatura, filosofía o historia en un contexto como el nuestro, por ejemplo, entre tantas materias, con adolescentes que muchas veces enfrentan realidades complejas, exige mucho más que seguir un currículo. La filosofía de la educación me recuerda que debo formar sujetos reflexivos, capaces de cuestionar y transformar su entorno, no solo aprobar una prueba. Por su parte, la epistemología me invita a revisar constantemente qué saber es privilegio, cómo los presento y con qué propósitos. En una comunidad marcada por la diversidad y donde el acceso al conocimiento no siempre es equitativo, estos textos me inspiran a fortalecer una educación que no reproduzca exclusiones, sino que abra caminos para el pensamiento crítico, el diálogo y la justicia social. Tal cual, Sonia. Desde mi rol como profesora de matemáticas, rescato la importancia de cuestionar los fundamentos del conocimiento y la epistemología me ha ayudado a enriquecer mi práctica y dar más sentido a lo que hago. Importantísimo una integración efectiva de la epistemología en la educación, teniendo en cuenta que a partir de ella se pueden abordar los diferentes desafíos contemporáneos. Recordemos que según Andrade, el sistema educativo debe adaptarse a los contextos cambiantes marcados por el modernismo, el posmodernismo y la globalización, lo cual implica desafíos relacionados con la flexibilidad, la inclusión y la incorporación de las nuevas tecnologías. En un mundo globalizado, igualmente hay que tener en cuenta precisamente eso, los contextos, porque precisemos que no es lo mismo la educación rural a la educación
pública en el pueblo, en la ciudad, o a la educación en los colegios privados o en las universidades. Son contextos totalmente diferentes. Y a partir de eso, entonces yo me quiero quedar con la siguiente idea y quiero compartirle que todos reflexionemos a partir de ella. Y es que educar es pensar el presente, pero también es imaginar el futuro. Es adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes, de su contexto social y de su contexto emocional, de las realidades en las que viven, en las que se desenvuelven y desarrollan sus conocimientos, sus aprendizajes y su vida social y profesional. Bueno, esto ha sido todo por este episodio de Aula Reflexiva. Espero que lo que hemos compartido aquí recaiga en las ideas, en los pensamientos y en las prácticas de todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Aula Reflexiva, el podcast.